Miércoles de Mesa Redonda. Los temas que interesan a la sociedad tabasqueña con Gabriela Isa e Ileana Pineda. Comenzamos. Ahí vamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Es miércoles de Mesa Redonda. Los saludamos Ileana Pineda y Gabriela Isa. Nos escuchan en el 94.1 de FM y nos pueden ver en presentetv.com. Este miércoles el tema es la Ley de Seguridad Social del Estado, la modificación que se está haciendo a la ley del ISSSTE. Esta ley pues, es controvertida, pero es aparentemente necesaria, y hoy van a estar aquí con nosotros los invitados especialistas en el tema, los que han estado involucrados en esta nueva ley, o ahorita nos explican bien cómo está la historia, y ¿por qué llegamos en Tabasco a tener la necesidad de hacer estas modificaciones? Hoy nos las van a desmenuzar, nos van a explicar, así que los invitamos a que se queden aquí con nosotros durante la siguiente hora en este miércoles de Mesa Redonda. Gabriela Isa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Ileana, y saludar como siempre a nuestro auditorio, a nuestros invitados, el que nos puedan acompañar para desmenuzar poco a poco la parte que ustedes operan en esta ley que fue aprobada en la pasada legislatura, que aún se discute en la 62 legislatura, y que de alguna forma en algunos sectores buscan entrampar el desarrollo de la seguridad social del Estado y de todo lo que conlleva entre jubilaciones, prejubilaciones, compensaciones graciosas y la parte más delicada, que además es la salud también de los tabasqueños. Pero se tiene que empezar a poner orden, porque no es una situación propia del Estado, es una situación que bien hemos dicho, Ileana, le pega al país en el sistema de jubilaciones y prejubilaciones en muchos sectores. Lo estamos viendo a nivel nacional e incluso internacional. Han habido broncas muy marcadas, como las de Europa, en donde por este tipo de situaciones pues colapsaron las economías, ¿no? En España, en Grecia, bueno, de la tragedia griega. Entonces vamos a conocer. En Argentina sucedió. La voz que usted escucha, para quienes nos siguen en Radio Fórmula, es de Agapito Domínguez Lacroa, ¿no? Pues es el director del ISSSTE, es ingeniero en arquitectura, sí. Agapito Domínguez Lacroa, y además tenemos dos invitados más para poder ahondar en este tema, mi querida Ileana. Así es, Gabriel. Está con nosotros también el licenciado Javier Alejandro Magaña Chan, de la Unidad de Apoyo Ejecutivo de la Secretaría de Planeación y Finanzas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la economía, con el presupuesto del Estado y de cómo ha afectado el sistema de pensiones en la economía y el presupuesto estatal. También está con nosotros Ulises Rafael García Cachón, de la Unidad de Apoyo Ejecutivo del ISSSTE. Entonces, entre los tres, pues nos van a platicar bien qué es lo que está sucediendo. En principio, obviamente esta ley está causando resistencia por parte de la clase trabajadora, pero bueno, a lo mejor valdría la pena que nos explicara, Agapito, ¿por qué llegamos a esta situación en el ISSSTE aquí en Tabasco? Bueno, vamos a partir de un inicio, cómo se crea el instituto. El instituto es creado a través de una ley que se promulga en 1984, ya como Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Y esa ley, hasta la fecha, no había tenido ningún cambio importante que pudiera ayudar pues al desarrollo de la seguridad social en el Estado de Tabasco, dirigido principalmente a los trabajadores del Estado de Tabasco. La única modificación, llamémosle importante, que tuvo el instituto fue que de ser una entidad que su personalidad jurídica era un órgano descentralizado, lo convierte en el 1999 en un órgano desconcentrado. ¿Qué trae como consecuencia esa? Que el instituto ya no manejara sus recursos directamente, sino que se manejaran a través de la entonces Secretaría de Administración y Finanzas. ¿Qué sucedía con las aportaciones que daban los trabajadores y las aportaciones de las propias dependencias? Entraban a la Secretaría de Administración y Finanzas y ahí las distribuían como querían, y muchas de las veces todo ese recurso, en lugar de entregárselo al instituto, se lo entregaban a otras dependencias o en otros gastos que ellos consideraban conveniente. Esta ley trae como consecuencia, el primero, el instituto está quebrado técnicamente. Es una institución quebrada técnicamente porque ha crecido mucho el número de pensionados, el número de jubilados. No se previó la creación de los fondos necesarios para poder pagar las pensiones y las jubilaciones. La ley anterior señalaba, sin
hacerlo obligatorio la creación de fondos para que con esos fondos se pudiera solventar en el momento en que terminara su vida laboral, pagar sus pensiones y pagar sus jubilaciones. No se hizo, sino que, como dijimos, lo administraron arbitrariamente y no quedaron esos fondos. Por lo tanto, esas finanzas del instituto resultan a estas alturas que está totalmente quebrado, porque el instituto en este momento, de su presupuesto de ingresos que tiene contra el presupuesto de egresos, el año pasado, en el 2015, tuvimos un déficit de 727 millones de pesos. Entonces, el gobierno del Estado tuvo que solventar esos 727 millones de pesos para poder pagar las pensiones y las jubilaciones de los trabajadores, porque es un derecho que ellos han adquirido desde hace mucho tiempo. ¿Y dónde salió este recurso? ¿De qué proviene eso? Nada más, ¿Cómo no? Tuvo que sacar este recurso, porque son 700 millones que desvías de a lo mejor un área esencial. ¿De dónde sacaste dinero para rescatar este organismo? Claro, claro, buenas tardes antes que todo, ¿no? Buenas tardes. La verdad es que consideramos que es muy importante la apertura de este tipo de espacios para informar efectivamente a la ciudadanía en general, porque es un tema que realmente le compete a todos y cada uno de los ciudadanos, no solamente al sector burócrata, por el punto que acabas de comentar. La seguridad social es un tema por sí sensible, muy delicado, ¿no? Que puede acarrear o traer como consecuencia el debacle económico de una nación. Y bueno, los ejemplos están a la vista, ¿no? El tema de Grecia, el tema de Argentina, el tema de España, no es una realidad lejana. En el caso del Estado de Tabasco, el sistema de pensiones está quebrado, efectivamente, en materia técnica, desde hace más de 30 años. Y bueno, en realidad, a pesar de que se tuvieron los diagnósticos de que esta situación era inminente, pues de alguna manera no se establecieron, no se previeron en realidad las alternativas o las acciones que garantizaran que a la fecha actual pudiéramos estar cooperando efectivamente a favor de los pensionados. ¿De dónde salen esos recursos? Pues es muy simple, ¿no? Al subsidiar el gobierno del Estado las pensiones de los trabajadores, salen de los impuestos que tú como ciudadano, ciudadanos pagamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo efectivamente? Rescatando de los impuestos. Ahí pudiera ser, ¿no? De alguna forma, rescatando de las contribuciones de toda la ciudadanía las pensiones de los trabajadores. El sistema de pensiones como tal debería de ser autosuficiente para que los trabajadores en activo sean quienes sostengan a los trabajadores que ya no tienen la posibilidad de trabajar. Y en ese sentido, pues las contribuciones debieron haber estado, en un primer término, como lo señalaba el arquitecto Agapito, bien distribuido en los fondos que la ley efectivamente generó, pero que le permitió, por su naturaleza jurídica al instituto, pues dispersar en distintos modos, ¿no? Utilizándolos en gasto corriente, bueno, en el mejor de los casos, o bueno, distrayéndolos para cualquier otro tipo de situación. La nueva ley que efectivamente se planteó el año pasado y que hoy día es una realidad, sí contempla la garantía de que estos fondos no puedan ser utilizados de manera discrecional. Para lo que está generado cada uno de estos fondos es única y específicamente el rubro para el cual podrán ser utilizados, ¿no? En este caso, pues se establecen 7 fondos que los trabajadores además van a poder ver ya a partir de esta primer quincena en su recibo de pago cuál es la distribución de estas cantidades. Para meterle orden. Para meter orden, efectivamente, meter orden. Bueno, vamos a hacer una pausa. Ahorita regresamos a seguir platicando con nuestros invitados sobre este tema, la ley del ISSSTE, Ley de Seguridad Social del Estado. Y me gustaría que regresáramos con el tema, bueno, el trabajador hoy dice, bueno, yo siempre lo he estado pagando, nunca lo dejé de pagar, yo no tengo la culpa de estar en esta situación, ¿no? De acuerdo. Y ahorita estoy afectado. ¿Qué le dicen a ustedes, a esos trabajadores? ¿Qué está haciendo el instituto al interior para reducir sus gastos, para ser más eficiente y para ser más responsable en el gasto del esfuerzo que se va a hacer por parte del trabajador y de la institución? ¿Les parece? Sí, con todo gusto. Hacemos una pausa, es miércoles de Mesa Redonda, el tema, la ley del ISSSTE. Volvemos. Miércoles de Mesa Redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. Una banda de agentes de seguros y fianzas falsos se encuentran operando en la entidad, aunque no se tiene estimado el número de afectados. Agremiados a la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, AMASFAC, denunciaron que estos sujetos entregan pólizas apócrifas.
Los sujetos dedicados a este ilícito han empezado a hacer uso de la tecnología, pues clonan las pólizas de seguro para engañar a aquellos que pretendan adquirir este servicio, ya sea por su auto, vivienda o que funcione como protección de su persona. En este sentido, el asesor en seguros y fianzas, Jorge Membreño Juárez, detalló que han detectado un fenómeno anormal en la que particulares se hacen pasar por agentes certificados para engañar a sus víctimas y así estafarlos con la supuesta contratación de un servicio que no mantiene legalidad. La falta de un módulo de atención detalló que ha orillado a que no logren contabilizar el número de personas que hayan sido defraudadas por estos sujetos. Sin embargo, recomendó a la ciudadanía en general a que antes de contratar un servicio se asesoren para conocer la legalidad del proceso. Mencionó que el ofrecimiento de un servicio a bajo costo podría ser la primera señal de que los agentes ofrecen pólizas falsas, pues generalmente la contratación de seguros mantienen costos variados y se rigen de acuerdo a las características del objeto o persona a asegurar. Ante este fenómeno descartó que existan las llamadas aseguradoras patitos, pues consideró que el problema radica en la proliferación de agentes falsos que sin estudios y sin la preparación adecuada ofrecen servicios de manera ilegal e incluso se han atrevido a clonar pólizas de prestigiadas agencias. El experto detalló que en Tabasco solo existen alrededor de 200 agentes de seguros, los cuales han pasado ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas sus exámenes que los acreditan para ejercer su profesión por determinados periodos. Refiere que cada agente dedicado a esta profesión obligatoriamente tiene que presentar su examen cada 3 años y posteriormente aprobarlo. De no ser así, la comisión les prohíbe ejercer su profesión, por lo que tienen la responsabilidad de intentarlo hasta pasarlo. Los exámenes que los profesionales de fianzas y seguros deben aprobar, refirió que mantienen contenido educativo en materia de derecho civil, mercantil y leyes, las cuales conforme pase el tiempo se actualizan y le demandan un mejor nivel de conocimiento. La certificación de estos profesionales, comentó, que no es algo barato, sino todo lo contrario, pues le resulta un gasto de 15,000 pesos debido a que tienen que emigrar hacia Mérida o Veracruz, zona donde se aplican las evaluaciones. De esta forma, los expertos concluyeron que antes de adquirir el seguro le soliciten al agente su licencia. Miércoles de Mesa Redonda. Síganos en Twitter, @Fórmula Tabasco. Continuamos. Ya estamos de regreso en este miércoles de Mesa Redonda. El tema de este día importantísimo es un antes y un después en el estado de Tabasco en el tema de la Ley de Seguridad Social del Estado, de la Ley del ISSSTE. Antes de irnos a la pausa comercial, yo les pedí a nuestros invitados que nos platicaran, que le hablaran a ese trabajador que hoy se siente enojado, molesto, porque pues, le van a tocar sus modificaciones, sus aportaciones. Bueno, ¿cuál es la parte que el instituto va a hacer? ¿Cómo se hace co-compañero, por decirlo de alguna manera, en este cambio tan doloroso con este trabajador? ¿Cómo van a limpiar sus finanzas? ¿Cómo van a hacer un uso transparente de los recursos que se van a recuperar? Bueno, vamos a hablar primero la pregunta inicial que hizo cuando suspendimos la plática. ¿Qué ha hecho primero el instituto durante esta administración para poder mejorar al propio instituto? Bueno, primero nos encontramos con una plantilla totalmente obesa, una plantilla muy obesa de trabajadores, y en el primer año, en el 2013, logramos disminuir en 37% la plantilla, es decir, la nómina la logramos bajar 37% de lo que venía gastando el instituto. Eso es un ahorro muy significativo, por un lado. Por otro lado, hemos mejorado indiscutiblemente los servicios, aun cuando carecemos de la infraestructura suficiente, hemos mejorado los servicios, porque en primer lugar ampliamos nuestros servicios para dar en el primer nivel de atención servicio en absolutamente todos los municipios. Tenemos una unidad de medicina familiar en cada uno de los municipios. Adicionalmente, en las 6 principales villas del estado tenemos también una unidad de medicina familiar. ¿Qué trajo ese primer nivel? Que estamos acercando los servicios a los trabajadores en su propia comunidad donde ellos residen. Y adicionalmente a esto, creamos un programa de consultas familiares que sin que las familias estén enfermas, nosotros a través de promotores de la salud los invitamos a que vayan a consulta con su propio médico familiar, que están adscritos ya a un médico familiar,
para que cada 6 meses les dé una consulta integral a toda la familia, en la que anticipadamente se manda a los laboratorios para que tener todos los análisis y poder hacer un buen diagnóstico de ellos. Se están trabajando en lo preventivo. Preventivo. Okay. Se checa a cada uno de esos integrantes de la familia, y se les da, y se hace un diagnóstico y un programa de salud semestral para cada familia. Eso, además, lo puedo decir presuntuosamente, no se hace en ningún lugar del país. Tabasco es la única entidad que tiene ese tipo de servicio. Con esto traemos una cuestión muy importante. Tenemos el diagnóstico del individuo, del integrante de la familia. Tenemos el diagnóstico integral de la familia, y como cada médico tiene adscrito un número determinado de familias que viven en la misma circunscripción, tenemos el diagnóstico también de la salud de esa comunidad, de esa pequeña comunidad. Eso nos trae como consecuencia que, además de evitar que se enfermen los derechohabientes, si llegan a enfermarse los vamos a curar. Pero ese diagnóstico nos permite a nosotros, a la vez, hacer políticas de salud definidas, pública muy importantes. Las estrategias, un drenaje, una comunidad no tiene drenaje, es materia que afecta a la salud de los trabajadores. Nosotros promovemos la construcción del drenaje. Claro. No tiene agua potable, de la misma manera. No hay la posibilidad de recoger los desechos sólidos, y para evitar que lo tiren en la calle, nosotros promovemos que pasen los camiones de basura con todos los ayuntamientos. Es un proyecto muy importante de prevención, que al final de cuentas la medicina preventiva es muchísimo más económica que la medicina curativa. Lo hacen los países pero no solamente en la cuestión de recursos, sino que también una familia que tiene a una persona enferma es una familia que está estresada, que tiene problemas por su propio enfermo, que el propio enfermo esté estresado. Entonces, si nosotros logramos sostener la salud del individuo y de la familia, vamos a tener mejores familias. ¿Por qué se queja la clase burócrata? Escucho que mañana no van a ir a trabajar, están convocados a que mañana y pasado mañana, jueves y viernes, no van a ir a trabajar porque sienten afectados sus intereses. En concreto, Agapito, a ver, ¿por qué se sienten amenazados, amedrentados? ¿En dónde estaría el golpe, o qué se les está haciendo, qué está fallando? Bueno, ¿O qué ves atrás de esto? Es decir, queremos adivinar que los han hecho sentirse agraviados. No es que realmente estén agraviados. Gentes interesadas precisamente en que esto no camine, gentes que, y lo voy a decir con toda claridad, de administraciones pasadas, que no supieron y no quisieron enfrentarse a la realidad para resolver los problemas de la seguridad social. Ahora intentan, de una manera eminentemente política, intentar decir que esto no está funcionando. Es decir, aquí hay mala orientación. En lugar de ser líderes, son pseudolíderes que están diciéndoles a los trabajadores que esto los afecta a ellos. Pero los afecta efectivamente. Podemos nosotros decir que de alguna manera, al incrementarles la cuota, bueno, a nadie le gusta que le cobren más. Eso es indiscutible. Sí, pero es necesario, para poder prestar un buen servicio, necesitamos contar con recursos para poder hacer ese servicio. Y si las administraciones anteriores no tuvieron la eficiencia de preparar la infraestructura suficiente para poder atender estos servicios y la dejaron colgarse, no sé por qué ahorita quieren hacer creer que nosotros somos los que no hemos prestado debidamente los servicios. Les voy a dar un dato muy importante. En la administración del ingeniero Rovirosa creció la burocracia a 85,000 trabajadores, cuando veníamos teniendo aproximadamente 37 o 40,000. O sea, el doble. Vamos a pensar. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud señala que por cada 1,000 derechohabientes debe de haber una cama sensible de hospitalización. Si creció la burocracia a 85,000, y por cada asegurado hay 2 o 3 familiares atrás beneficiados, pues estamos hablando de una burocracia que en aquel entonces llegó a ser hasta de 300,000 personas. Ese era el número de derechohabientes que tenía el instituto en la época del ingeniero Rovirosa, y que continuó por las vacas gordas que tuvieron en aquellos gobiernos. Siguió creciendo la burocracia hasta la época del licenciado González Pedrero. Pero, ¿qué pasa? Crece la burocracia, crece la derechohabiencia,
pero no crecen los servicios. Si ya teníamos 300,000 derechohabientes y la Organización Mundial me está diciendo que tengo que tener una cama por cada 1,000, pues deberían haber construido 300 hospitales para que tuviéramos 300 camas. Sin embargo, nos quedamos con el hospitalito de 82 camas que se construyó en 1960. Esa es una de las cosas. ¿El que está en privada de la Ceiba? ¿Perdón? ¿El que está en la Ceiba? 82 camas. 82 camas tiene nada más. Cuando nosotros, ahorita nuestra derechohabiente se está demandando 254 camas. ¿Y qué hacen ahorita? ¿Lo reparten entre los demás hospitales o qué pasa? No, estamos tratando de atenderlo nosotros. En el proyecto de modernización del instituto está creando un nuevo programa de atención médica para desconcentrar el segundo nivel de atención. El segundo nivel de atención está integrado por 4 especialidades básicas: ginecobstetricia, pediatría, cirugía general y medicina interna. Esas 4 especialidades vamos a distribuir regionalmente. Vamos a crear 5 unidades médicas de primer y segundo niveles de atención. ¿Qué vamos a tener en esa? Además de tener consulta externa en primero y segundo nivel en esas 4 especialidades y medicina familiar, vamos a tener auxiliares de diagnóstico. ¿Qué son los auxiliares de diagnóstico? Laboratorio, vamos a tener rayos X, ultrasonido y cardiógrafo. Con eso vamos nosotros a dar una buena atención precisamente en auxiliares de diagnóstico. Con eso no van a tener necesidad el instituto de subrogar servicios en los municipios, por un lado, y por otro lado no hacer que vengan los trabajadores hasta Villahermosa para que se les hagan ese tipo de análisis y de estudios. Con eso vamos a contener en sus propios lugares de residencia, pero regionalmente a los derechohabientes. ¿Qué otra cosa vamos a tener, además de la consulta externa y los auxiliares de diagnóstico? Vamos a tener cirugía, vamos a tener un quirófano y una sala de expulsión para ginecobstetricia, y vamos a tener también hospitalización. Y vamos a atender 24 horas urgencias en esos 5 municipios que se van a convertir, llamémosle, en capitales regionales. Claro. Está dividido en cinco regiones. No sé si es conveniente que describa yo las regiones. Sí, yo creo que también que hablemos del descuento, ¿sí? Cuánto va a ser más adelante. Exactamente. Miren, lo dividimos en 5 regiones tratando de equilibrar el número de derechohabientes que hay en cada región. Y no es posible que sean exactamente el mismo número de derechohabientes, pero un número aproximado parecido para que esté equilibrada la distribución de la población en cada una de esas unidades. Entonces tenemos de esta manera, vamos a empezar por lo más alejado, en la región de Los Ríos, que le integran 4 municipios, que son Jonuta, Emiliano Zapata, Balancán y Tenosique. La sede va a estar en Emiliano Zapata. La región de la Sierra, que integra 4 municipios también, que es Macuspana, Tacotalpa, Teapa y Jalapa. La sede va a estar en Macuspana. Tenemos la Chontalpa Grande, que nada más ocupa 2 municipios porque son muy grandes, Huimanguillo y Cárdenas. La sede va a estar en Huimanguillo. La Chontalpa Chica, que son 3 municipios, en la que va a estar Jalpa de Méndez, Nacajuca y Cunduacán. La cabecera regional va a ser Jalpa de Méndez. Y por último, la región de la costa. La región de la costa está integrada por Centla, Paraíso y Comalcal, con la sede en Paraíso. Entonces, con esto vamos nosotros a darle servicio regionalmente a todos los derechohabientes de ahí. Y con eso vamos a eliminar totalmente en el hospital actual que tenemos nosotros la atención de segundo nivel, tanto en consultas como en cirugías y como en hospitalización. Ahora, eso es hacia donde se pretende llegar ahora con los nuevos recursos. Con estos recursos. Pero yo quiero insistir en esta pregunta, sí, y es el sanear las finanzas del instituto. Sí. A ver, sigue siendo el mismo número de burócratas, pero ha sido muy conocido, incluso nosotros hemos publicado el tema de estas listas de gente, de aviadores, que son parte de la lista de pensionados, incluso las famosas pensiones graciosas. En ese sentido, ¿qué está haciendo el instituto para sanear estas listas? En materia de pensiones y jubilaciones no hay aviadores. Simple y sencillamente la persona que cumple con lo que se requiere para poder ser pensionado y ser jubilado exclusivamente. Las pensiones graciosas que le llaman son pensiones que otorgan algunas dependencias o algunos municipios.
pero que están fuera de la seguridad social, no caen con nosotros. ¿Quién las no ve son, directamente? No son recursos que pagamos nosotros. Los paga. Los pagan los ayuntamientos de alguna manera. A ver, por ejemplo. La Secretaría de Gobierno. No precisamente Secretaría de Gobierno. Depende Claro, quién haya metido claro, a por su supuesto. gracioso en la lista. Ahí justamente es Depende un tema, del ¿no? gracioso. El gracioso que metió en la lista. Creo que también vale la pena recalcar limpiar el eso. esfuerzo que el gobierno del estado ha realizado en ese sentido es depurar todo este Claro. tipo de situaciones, y efectivamente hubo una iniciativa de ley que también se convirtió el año pasado en ley, la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria del estado de Tabasco, que impide ya efectivamente que se generen cualquier tipo de pensión graciosa, ¿no? Estas pensiones que se estaban generando con bastante frecuencia, ¿no? Salvo aquellas que estén dispuestas por el Congreso del Estado. El Congreso del Estado es el que podría estar delimitando qué tipo de pensiones. Y los que estaban efectivamente se depura, salen de la... tendrán que venirse depurando, ¿no? Cada dependencia está depurando ha venido precisamente depurando a ellos. justamente en ese sentido ese padrón y verificando quiénes de alguna manera pues sí ya tienen algún tipo de derecho adquirido, que también hay que entenderlo, no realmente no se trata de cortar a lo mejor a quien sí efectivamente necesita recursos. Es que esas no eran para necesidades. Esas Bueno, claro, pensiones. ese es el Eso tema, es ¿no? lo que de repente y dice no el solamente trabajador. Porque, por ejemplo, se metieron ahí a las viudas de los policías caídos, lo entiendes. Exactamente. O Pero no las al personas que camino de- resultaron lesionadas en el desempeño burocrático, Bueno, todavía. o las pensiones graciosas de los exgobernadores. No, eso sí, Exacto. ahí sí no. Que les pagan, ¿no? No. Sin embargo, Exacto, todo eso sí se está depurando. Claro, es decir, Entrar en seriedad con en el sistema jurídico del Estado de Tabasco realmente se está atacando todo este tipo de situaciones desde los distintos frentes en los que se pueden estar teniendo, ¿no? Entonces, regresando un poquito a la ley de seguridad social, la realidad es que se generan estos candados, y eso es un punto muy importante. Además, se abría un boquete para el tema de cómo se pensionaba la gente, precisamente porque no había un equilibrio. Es decir, en un ejemplo muy gráfico, tú a lo mejor podías haber estado cotizando durante 24 años en una categoría. Sin embargo, si por alguna situación de pues amistad, fraternidad o compadrazgo, simplemente te pasaban otra plantita, podías ascender en la escala de Eso ya categorías. se pusieron Y candados. eso está completamente Ya no. regulado. El Ya no salario más. regulador Regulado. efectivamente lo va a limitar, y bueno, no en perjuicio de los trabajadores. Entiendo la parte en donde de repente nos han dicho, oye, es que yo estoy a 3 de jubilarme, o a 2 años, o a 5 años de jubilarme. Ya trabajé toda una vida en el sistema burocrático, en el gobierno. Se lo hicieron en Corada, muchísima gente que estaba a 2 años de jubilarse, y de repente le dijeron, te vamos a cambiar de plaza, bajas de escalafón. Le hicieron una cochinada en otras administraciones. Gente que había trabajado casi 30 años, 35 años, te vamos a bajar de escalafón. Te vas a jubilar, pero te vas a jubilar si ganabas 3,000, pues te vamos a pagar nada más 1,000. Y 2, ya no alcanzas, te faltan 5 años. O te prejubilas o te vas, o si quieres. Le hicieron una cochinada y los acotaron. Entiendo esta parte donde la burocracia de repente se adelanta. Sí entiendo que hay un rufo atrás, sí entiendo que hay una serie de lideruchos detrás de este movimiento que también tiene que ver con lo político, pero también del miedo de la gente que tiene años trabajando ahí. Sí. Y que dice, oye, espérame, yo ya le pedaleé a la bicicleta como para que me bajen de la vuelta. Bueno, A ver, Ulises Sí. Rafael García, cachón. en ese sentido, hay que resaltar, porque sí nos hemos topado con estos movimientos o estas ideas que dicen que todos los trabajadores ya perdieron los derechos que tenían adquiridos. Y no. Y de ninguna manera. Todos los trabajadores que al 31 de diciembre del 2015 ya contaban con su derecho a pensión, ya sea por vejez, por pensión por jubilación, esos trabajadores ya están protegidos y quedan en el régimen de la ley abrogada. ¿Por qué? Porque ya tienen derecho adquirido. No es retroactivo. No estaríamos violando el principio de retroactividad, justamente. Entonces, en ese sentido, los trabajadores que ya tenían derecho pueden estar tranquilos. Lo único que tendrían que hacer es hacernos llegar un documento que se va a publicar en el periódico oficial, y ahí estipular que se apegan, que porque ya tienen el derecho adquirido, se apegan al régimen de la ley abrogada. Y solo con eso. Y no tendríamos que... Legalmente no tiene ninguna bronca. No, de hecho los trabajadores no tiene. podrían continuar laborando 5, 10, 15, 20 años sin Y ningún preservar sus problema. derechos. Y nada más al momento de pensionarse y jubilarse se irían con el régimen de la ley régimen abrogada. anterior. Y sobre todo, claro, lo que dices ahorita, Gabriel, realmente yo te diría, todos pueden estar tranquilos.
no solamente los trabajadores que tenían un derecho previamente adquirido, sino los que pasan al nuevo régimen. Lo que decía Ulises justamente, la gente que ya tiene un derecho adquirido, lo que hemos estado pidiendo es acérquense para hacer una evaluación además específica de su caso en particular, porque no necesariamente, a pesar de tener un derecho previamente adquirido, no necesariamente va a buscar transitar a una pensión en el régimen anterior. Por los beneficios que se irrogan a partir del nuevo sistema, muy probablemente desee, y ahí a su libre voluntad, transitar a este nuevo régimen, por lo cual también nosotros consideramos que la tranquilidad debe ser absoluta, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresando vamos a entrar más en específico en los beneficios de esta nueva ley, porque tiene también que ver con vivienda, ¿no? Entonces, en específico, a quiénes impacta, a quiénes afecta y toda esta parte ya hacia adelante, ya hicimos un análisis de lo que había pasado. Se pueden comunicar con nosotros al 312-3699 a través de las redes sociales, en Twitter y en Facebook, como Fórmula Tabasco o en Diario Presente _bajo. Es que Diario Presente _bajo. Ahí en Twitter nos encuentran también, podemos ponernos en contacto. No, nada más guión bajo, sin guión, sin diagonal. Miércoles de Mesa Redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. En este inicio de año, cuando el propósito de muchos tabasqueños es bajar de peso, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, alertó a la población sobre los productos Milagro, que pueden ocasionar serios daños a la salud, y reveló una lista cuya distribución y comercialización está prohibida en México. Estos productos no acreditan el marco regulatorio sanitario vigente, por lo que representan un riesgo para la salud de la población, sobre todo en estas fechas, que jóvenes y señoras especialmente desean bajar de peso de manera inmediata. Lo que se busca es que el consumidor conozca las mentiras que esconden estas aparentes pociones mágicas. Algunas prometen curar todos los males y resultados en un abrir y cerrar de ojos. Dichos productos ofrecen efectos temporales, por tanto, una vez que la acción termina, el consumidor vuelve a adquirir los problemas de salud y, peor aún, generalmente con mayor intensidad que al principio. Por ejemplo, aquellos que prometen acabar con el sobrepeso suelen eliminar grandes cantidades de sales minerales como el resultado de su efecto depurativo, lo cual es sumamente peligroso para el organismo. Los productos Milagro anunciados en televisión o internet son tratamientos que se llevan a cabo de 3 a 21 días y que estos ocasionan una pérdida de agua y masa muscular severa, lo que podría generar desórdenes alimenticios como anorexia, bulimia, problemas renales o incluso la muerte. Generalmente estos productos prometen bajar de peso y talla en poco tiempo, por lo que emplean diuréticos y laxantes que pueden llegar a generar dependencia. La nutrióloga Mari Carmen Vázquez aseguró que no existen productos Milagro ni secretos para la eliminación de peso, ya que esto solamente se logra con ejercicio y una dieta balanceada, que incluya frutas, carne, legumbres, verdura, carbohidratos, entre otros. Recomendó evitar el consumo de estos productos, sobre todo de aquellos que no presentan etiquetas de su contenido, así como también ayunos prolongados debido a que provocan gastritis. Destacó la importancia de alimentarse 3 veces al día, ya que el organismo necesita nutrientes para poder realizar sus funciones adecuadamente. Puntualizó que el cuerpo humano tiene una función desintoxicante natural que actúa durante la noche. Por tal razón es importante dormir 8 horas diarias, porque durante el descanso, a través del riñón, el cuerpo desintoxica al desechar sustancia en la orina. Entre estos productos Milagro prohibidos por la COFEPRIS destacan el alcachofa, el origen del hongo michoacano, moringa, prostalib, licuado de alpiste con alcachofa, purifimax, entre otros, que se venden en tiendas naturistas. Considerando que no son sometidos a estudios por parte de la Secretaría de Salud, su contenido puede ser tan reducido o ambicioso como la imaginación de sus fabricantes, así que no te arriesgues. Por eso la COFEPRIS solicita a la población desconfíe de los productos. Miércoles de Mesa Redonda. Síganos en Twitter, @Fórmula Tabasco. Continuamos. Ya estamos de regreso en este miércoles de Mesa Redonda. El tema, la ley del ISSSTE, Ley de Seguridad Social del Estado. Estamos platicando con las autoridades involucradas en todo este cambio que ha habido. Y bueno, antes de irnos a la pausa comercial, yo les planteaba que nos platicaran, bueno, a quién va dirigida,
esta molestia de la que hemos estado hablando es porque de entrada se les tocó el bolsillo a los trabajadores, pero a lo mejor todavía no tienen ni claro cuáles serían los beneficios de incorporarse a esta nueva ley. Que ojo, todavía pueden ellos escoger si se quedan con el anterior o con este régimen, ¿no? Porque no puede ser retroactiva. Pero nada más los que forzosamente. tenían derecho a pensión. Sí. Jubilación. Los Nada más ellos. Pero pensionados o jubilados sí tienen derecho a escoger el viejo. Ajá. Bueno, de hecho los pensionados están ya... Están pensionados, ya están, Ya Los que están- tenían derecho al 31 de diciembre son los que tienen la posibilidad de... Al 31 de diciembre. Sí, porque Sí. es un día antes de que entre en De que vigor la ley. entre en vigor la ley. Que se publique en el diario oficial. Pero yo quiero, yo sí quisiera hacer Si una a mí aportación. en noviembre me faltaban 3 años para jubilarme y entra en vigor, ¿ya se me aumentó a la nueva ley? Bueno, si se aplica la ley estrictamente, sí. Sin embargo, En- está viendo las posibilidades de crear algún tipo de política que permita a En aquellos medio. trabajadores que están cerca De la jubilación. cerca de la jubilación, no de la pensión, de algún tipo, Respetarles pues, su tiempo. pues, quizá cumplir con algunos criterios no tan No tan precisos de que sean precisos, idénticos a una pensión o una jubilación. y no cumplir con los criterios que señala la ley, sino criterios un poco más relajados, ¿no? Pensando justamente que era gente que ya le faltaba muy poco. Bueno, Con pero- eso sería un apartado, digamos. Sí. Una negociación. Una negociación. Esto no es ajeno, ¿no? El régimen de transición en el caso del ISSSTE Ajá. previó exactamente lo mismo. A partir del reglamento, generar condiciones individualizadas que, bueno, de alguna manera lograran compensar estos derechos Que piensa que, ¿y por qué o sí, yo no? esta expectativa de derecho, ¿no? Lo podríamos llamar, que ya está generada en los trabajadores, que sí hay que recalcar, no es un derecho adquirido. La ley no tiene efectos retroactivos. Inclusive, parte de lo que señalaban algunos pensionados tienen esa inquietud, oigan, ¿a mí cómo me va a afectar? No, es que la ley de entrada no le afecta a nadie. Nada. Sí va a generar mayores contribuciones para la clase burocrática, pero en el caso de los pensionados, y hay que señalarlo, el estado de Tabasco es uno de los pocos estados en el país que no afecta el bolsillo de los pensionados, que son las personas que en teoría no tienen la posibilidad Ya de de allegarse a acceder, recursos. de allegarse a mayores recursos, ¿no? Hay una pregunta del auditorio. Yo quería hacer un A ver, la comentario. precisión y luego la pregunta Si son, del- si son tan amables. Miren, Ajá. estamos hablando que se están afectando los recursos de los trabajadores. Pero yo quiero recordar que en el 2012 hubo un grupo de sindicatos que se reunió y ellos mismos propusieron una iniciativa de ley al Congreso de aquel entonces, en el 2012. Dentro de esa iniciativa proponían ellos un incremento de cuotas para los trabajadores del 5%. Ellos mismos lo propusieron. Que pusieran más recursos. Tenemos nosotros el documento, se firmó también un convenio entre varios sindicatos, lo firmaron, aunque después se chisparon, llamémosle así, 2 sindicatos, porque no les dieron a los líderes lo que ellos pedían. Esa es la realidad de las cosas. Pero fue un tema de sindicato, no tiene que ver Sí, con el ISSSTE. pero ya habían firmado esa iniciativa, ese convenio, y habían enviado al Congreso esa iniciativa de ley. Sin embargo, el Congreso no la transitó y se quedó en el olvido. Nosotros, rescatando el historial en relación a las diferentes leyes, nos encontramos con ese proyecto de ley, y de ahí nos basamos para poder determinar que podríamos nosotros incrementar, porque había sido la voluntad en el 2012 de los trabajadores, o de los sindicatos, cuando menos, ¿sí?, de poder incrementar ese 5%. Y de ahí partimos precisamente en ese 5%. Sin embargo, los estudios actuariales que se elaboraron para determinar cuál era la situación financiera del instituto, nos señalaron en el momento real que el incremento que necesitaba tener las cuotas y las aportaciones de los entes gubernamentales era el 100% del sueldo del trabajador, Solo para pensiones. nada más para pensiones, pero el sueldo completito. Completito. Sí. Eso es lo que se requería de acuerdo a los estudios actuariales que se realizaron. Ahorita actualmente el instituto tiene pasivos actuales de 2.800 millones de pesos. Y los pasivos contingentes que tiene son de 149.000 millones de pesos. Híjole. A 99 años. ¿Por Son- qué? son números Porque que no son me 3 imagino. generaciones que ya se están iniciando en la seguridad social, y que el instituto tiene que ver cómo junta durante todo este tiempo para ir pagando
sin afectar los intereses del instituto, 149,000 millones de pesos. Creo que valía la pena hacer el acotamiento para que ya entremos en lo que ustedes nos estaban diciendo de los verdaderos beneficios de la ley. Nada más voy a precisar qué es el pasivo. No, te voy a molestar, tenemos que ir a una pausa Sobre comercial. los pasivos, Estamos en el minuto 42. Ahorita regresamos con los pasivos y los beneficios de la ley. Miércoles de Mesa Redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. La inexistencia de cultura ambiental de la población y autoridades, conjugada con la carencia de políticas públicas y recursos dirigidos a revertir esa conducta, convirtieron los 4 puntos cardinales del territorio tabasqueño en verteros sin control de desechos contaminantes del medio ambiente. Reconocen autoridades, investigadores y organizadores defensores del medio ambiente. Existen rancherías, ejidos, colonias, villas y cabeceras municipales sin sitios de confinamiento apropiados o rellenos sanitarios para depositar los desechos generados diariamente por la población. Empresas, industrias y negocios en el estado. Tan solo un 17% del total de cabeceras municipales cuentan con rellenos sanitarios, pero igual manejan inapropiadamente estos sitios, pues solo tratan de llenar los pozos abiertos para enterrar toda la basura sin la separación entre orgánica e inorgánica, ni todo lo que debe reciclarse. En los restantes 14 ayuntamientos ni siquiera cuentan con estos sitios y tiran los desechos que recolectan en basureros a cielo abierto. Los especialistas coinciden en la urgencia de implementar una política de separación de los desperdicios orgánicos e inorgánicos, así como reciclar la basura, para que los municipios reduzcan sus costos por usos de rellenos sanitarios y amplíen el periodo de vida de esos sitios de disposición final. Los municipios con basureros a cielo abierto transgreden la norma oficial mexicana, que especifica la protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. A pesar que desde el 2014 quedaron aprobados recursos en el presupuesto de egresos de la Federación para rellenos sanitarios y remediación de basureros a cielo abierto, muchos de ellos no se ejecutaron y el problema se agravó. Además, la Semarnat principalmente se concretó a la entrega de recursos a municipios para la compra de camiones recolectores. En el presupuesto de egresos de la Federación 2014 se aprobó el proyecto al municipio de Cárdenas por 17 millones de pesos para la construcción de relleno sanitario tipo A y otros 16,600,000 pesos para la clausura de tiradero a cielo abierto y sitios clandestinos, pero nada de ello se realizó. El mal ejemplo viene desde la dependencia del gobierno federal responsable del sector, la Semarnat, que ha incumplido con sus propias metas de fomento al almacenamiento, recolección y transporte de los residuos sólidos. Según los indicadores de desempeño de los programas que tenían ese objetivo no fueron alcanzados y tuvieron bajo porcentaje. Con información de Roberto Barbosa para Radio Fórmula Tabasco, Maritza Benvenuta. A pesar de que solo han transcurrido 18 días del año 2016, la Coordinación General de Servicios Municipales ha emitido un total de 110 notificaciones a habitantes y negocios que mantienen sucias las banquetas y colocan bolsas de basura fuera del horario de la recolección de limpieza. Aunque los artículos 164, 167 y 168 del título 10 del Reglamento de Bando de Policía y Gobierno del municipio de Centro establecen que casas y comercios mantendrán limpias sus fachadas y no colocarán bolsas de basura en horarios no establecidos, las faltas de ciudadanos y establecimientos han generado cerca de 50 notificaciones semanales por incumplimiento al reglamento. Al respecto, el Miércoles de Mesa Redonda. Síganos en Twitter, @Fórmula Tabasco. Continuamos. Ya estamos de regreso en este miércoles de Mesa Redonda. Les repito los tweets y el Facebook a donde se pueden poner en contacto con nosotros. Es Diario Presente _ Lo dije bien ahora sí, ¿verdad? Diario Presente _ o en Fórmula Tabasco. El tema ley del ICET. Antes de irnos a la pausa comercial platicábamos de los pasivos. Si querías explicar algo de los pasivos, sí. Ulises. El tema de los 149,000 millones de pesos que señala el arquitecto es de pasivo contingente. Nada más para que quede claro en qué consiste el pasivo contingente, pues es la suma de los déficits anuales del instituto por concepto de pensiones de los siguientes 100 años, traídos a valor presente, ¿no? A pesos de hoy. Okay. Son 149,000 millones, digo, es una cifra impresionante y es una cifra que debería de tener el instituto al día de hoy en sus fondos de reserva. Y ahorita la verdad es que en vez de fondos de reserva tenemos pasivos, 2,800.
Bueno, y también estás haciendo un ejercicio de realmente en cuánto se refleja el incremento. El incremento de la cuota. Sí, en relación al sueldo promedio que tiene la administración centralizada del gobierno del estado, son 4,700 pesos. Ese es el sueldo Ese promedio, es el sueldo promedio de base. Sueldo base promedio, sí, exactamente. Antes pagaban una cuota del 8%, equivalente a 376 pesos. Ahora es una cuota de 0.13, equivalente a 611 pesos. La diferencia son 235 pesos que se incrementó la cuota. ¿Eso es mensual o quincenal? Esto es mensual, esto ya es 235 O sea, en realidad, pesos. okay. Fueron Mensual. 118 pesos, 119 pesos que Te se lo gastas incrementó. en una medicina. Definitivamente, en un En medicamento. una emergencia, porque si el SET no está en capacidad de ¿Cuánto estar dando cuesta consultas y Quisieras, medicinas. la ¿Cuánto equivalencia. cuesta una consulta? Sí, claro. O una. Bueno, de las los más beneficios, entonces, También. si realmente estamos viendo que se refleja tan poco, ¿no? Y si el instituto llega un momento en que no puede darle esos servicios y de todos modos tienen que ir a comprar esas medicinas, ¿no? Entonces, los beneficios. Miren, los beneficios ya expliqué en materia de servicios médicos, cómo vamos a avanzar. Esos son Pero también realmente hay beneficios muy créditos importantes. hipotecarios, definitivamente. préstamos. Para los más. Pero hay otro tipo de beneficios, otro tipo de prestaciones A ver. que le voy a solicitar al licenciado Magaña que les haga referencia de ellos. Sí. Claro, bueno, efectivamente, de entrada, insistiendo, ¿no? El tema totalmente es financiero, había que buscar la forma de solucionarlo, como disociando estas prestaciones. Bueno, el tema médico queda en un fondo, las demás prestaciones quedan establecidas en cada uno de estos fondos. Dentro de ellos, las prestaciones socioeconómicas son de las que más impactan el bolsillo de los trabajadores. Los trabajadores históricamente y legítimamente además reclaman el otorgamiento de créditos de vivienda, créditos a corto, a mediano plazo, que con los fondos que se están generando efectivamente van a poder ya ser una realidad en el corto y en el mediano plazo, ¿no? Eso por una parte, la garantía de que los pensionados, y creo que esto es lo más fundamental, de que los pensionados van a tener en todo momento la posibilidad de contar con estos emolumentos al término de su vida laboral. ¿Qué otro beneficio? Bueno, pues efectivamente que en el tema de atención, por ejemplo, en el tema de atención a hijas de trabajadores que sean menores de edad y que resulten embarazadas, van a poder contar con la atención médica que actualmente no disponen. ¿Por qué este rubro? Porque se identificó que es un tema ya de salud pública, ¿no? Los embarazos en menores de edad es algo que, digo, no es grato tenerlo, pero es una realidad social, y el trabajador es quien tiene que asumir de su propio bolsillo el gasto, porque vamos, realmente no dejas en el abandono a tu hija, sino lo que tienes es que sumar a un integrante más en tu familia. Y esto, bueno, aun cuando no es una obligación alimentaria ya para el trabajador, sí representa un egreso en su economía, ¿no? Entonces, la atención se le dará a las embarazadas, hijas de trabajadores, hasta el momento del alumbramiento, ¿no? Del parto, y de que sea dado de alta por un especialista en el servicio médico. También es importante recalcar ahí que efectivamente se otorga el beneficio, como decíamos, de la vivienda, pero ya se eleva a la categoría de derecho subjetivo establecido en la ley. Es decir, el instituto estará obligado a otorgar estos créditos de vivienda a partir de los propios recursos, pero ya como una obligación no solamente dispuesta por el fondo. Esto fue además una aportación de los propios diputados a la propia ley, ¿no? Que efectivamente se elevara a la categoría de derecho. Otro beneficio que nosotros consideramos importante es el tema de las cuentas individuales. El trabajador va a poder acceder ahorro, retiro, a recursos adicionales, préstamos, a recursos mucho más grandes de los que en el esquema tradicional hubiera podido generar, ¿no? Estos son grosso modo algunos de los beneficios que nosotros consideraríamos más importantes, y que, bueno, en realidad si hiciéramos el costo-beneficio entre lo que estoy pagando como mis aportaciones contra lo que yo voy a recibir, en realidad sí queda
queda por mucho por encima realmente. ¿Qué es lo que sí se obliga evidentemente el instituto? A elevar la calidad y la calidez, que ese es un tema subjetivo, ¿no? Que realmente se está trabajando con el personal del propio instituto a efecto de que a la derechohabiencia se le puedan otorgar estos beneficios, no solamente con la prontitud y calidad que se requieren, sino con la calidez que este tipo de servicios también ¿A qué edad exige. quedó la jubilación? Bueno, la jubilación ahorita es de 63 años, va a ser de 63 años y con 35 años de aportaciones para los hombres y 30 años de aportaciones para las mujeres. Hay dos beneficios también adicionales que creo que vale resaltar. Se instituye el seguro del empleo. Desempleo. De desempleo, más que de empleo, de desempleo. O sea, te quedas circulando en la loma y hay algo que te protege. Un trabajador es dado de baja. Ajá. Y durante el primer año no se puede volver a incorporar. Durante el primer mes, el instituto le va a aportar el equivalente a 2 meses, mes con mes, durante 2 meses, el equivalente a su sueldo base que tenía cuando fue dado de baja. Esa es una. Y la otra es de que para poderse pensionar por invalidez, anteriormente el trabajador requería de 15 años de haber aportado. Y ahora se baja esos a 5 años nada más. Los trabajadores con 5 años de aportaciones que sufren un accidente y quedan inválidos, tienen derecho de pensionarse en una tabla de proporcionalidad, pero ya puede pensionarse después de los 5 años de haber colaborado. Créditos hipotecarios, préstamos, mamás trabajadoras, guarderías, ¿todo esto sigue funcionando? Sí, por supuesto. Todo. ¿Hay alguna modificación? ¿Hay algún...? Bueno, la ampliación de los créditos. Traemos créditos de corto plazo, ¿sí? Que cuando nosotros nos hicimos cargo del instituto, durante 7 años no habían dado un solo crédito, no habían dado créditos a corto plazo. Hubo una modificación luego que ellos utilizaron un fideicomiso que había con 460 millones de pesos, cuando la inundación del 2007 ordenaron que se prestaran los 460 millones de pesos a todos los trabajadores para que pudieran recuperar los enseres que perdieron durante la inundación. Ahí se perdió la lana para las casas. Se les prestaron los 460 millones de pesos. Los trabajadores pagaron en el término de un año, hicieron la devolución de los préstamos que les hicieron. Al final de cuentas, lo único que no se pudo cobrar fue 1.600.000 pesos. De 460 millones de pesos, un porcentaje muy bajo de lo que no se cobró. Sin embargo, no se volvió a reintegrar ese dinero al fideicomiso y se perdió. Agapito, su compromiso para los que nos están escuchando y que van a pasar junto con mucha gente durante este proceso. ¿Usted se compromete como más o menos en cuánto tiempo va a poder llegar un trabajador a recibir un servicio como se lo está planteando usted en el ISET? Sí. ¿Como en cuánto tiempo lo va a empezar a sentir la gente? Nuestro programa está implementado en dos etapas. La etapa de corto plazo, que es 1 año, las 5 unidades de medicina de primer nivel y segundo nivel, consideramos que para el mes de noviembre entrarán en servicio. Y y a mediano plazo, a mediados del 17, contaremos con otras 2 de esas unidades en el municipio de Centro, para que todo el segundo nivel quede desconcentrado, y el hospital que ahora tenemos lo vamos a convertir en un hospital de alta especialidad y subespecialidades, exclusivamente para tercer nivel. Se va a remodelar, se va a arreglar de todo a todo. O sea, a finales del 2017 vamos a estar poner respirando a finales el del 17. Estaremos funcionando a todo vapor y creemos que tenemos la capacidad para poder, valga la redundancia, capacitar a los colaboradores, a nuestros trabajadores, para que el trato que le demos a nuestros derechohabientes sea de dignidad, definitivamente. Ese es el plazo que nos estamos imponiendo. Muy bien. Cálido y de calidad. ¿Se adelanta esta ley a una debacle? Bueno, sí se adelanta a muchos modelos, porque es la única ley de seguridad social que implica los 2 sistemas, el sistema de reparto y el sistema de cuentas individuales. Todos los sistemas, por lo general, se tomó la modalidad de cuentas individuales y resultó que las cuentas individuales, al final de cuentas, cuando el trabajador se iba y ya jubilado, lo que estaba recibiendo era un 28% de lo que era su salario integrado. Si yo estoy ganando 1,000 pesos
y nada más me voy con 280 pesos, me afecta bastante a la hora que yo me voy. Ya grande de edad y con menos recursos, me truenan. Ahora nosotros les vamos a dar lo que es la pensión, que es una especie de fondo general de mutualidad, en la que todos aportamos ahí, para que cuando la gente se vaya jubilando de ahí tomemos y tengan una pensión permanente garantizada. Y aparte el retiro de su cuenta individual, el retiro de su cuenta individual, que en el momento de jubilarse se le entregará completamente, si él quiere, toda en una sola exhibición, o si él quiere que se le reparta durante un número determinado de meses para que se integre a su pensión, así podría ser. Resuma en una frase, sin ley ISSSTE, ¿qué pasaría? Bueno, no haber hecho la ley hubiera sido un error. Haberla hecho es beneficiar a los trabajadores al servicio del Estado. Bueno, muchas gracias, Agapito. Y pues también muchas a gracias Ulises, a ustedes por también habernos abogado. acompañado hoy en este miércoles de Mesa Redonda. Ya se terminó el programa, en este momento nos enlazamos a la Ciudad de México. Fórmula Tabasco presentó Miércoles de Mesa Redonda. Los temas que interesan a la sociedad tabasqueña, analizados por los especialistas más destacados. Gracias por su preferencia.